Bueno, bienvenidos a otro martes de formación, este hábito que tenemos en Generación EPI de poder formarnos todos los martes juntos en distintos puntos y, por supuesto, que lo disfruten todos los que estén viendo EPI University. Hoy vamos a estar hablando acerca de una metodología que propone el hijo de Stephen Covey, o sea, el Covey hijo, dentro de su libro de las 4 disciplinas de la ejecución. Necesitamos alinearnos internamente en el lenguaje que vamos a usar para poder trabajar mejor, porque esa alineación de lenguaje, como ustedes saben, dentro de nuestro modelo EPI, nosotros siempre hacemos mucho apoyo y conexión, o sea, antes de entrar a esta formación ya nos saludamos, dijimos cómo estás, nos pusimos un poquito al día, pero también hay que reforzar al mismo tiempo el eje vertical, donde tenemos expectativas muy, muy claras de lo que estamos queriendo lograr. Y dentro de lo que es la estructura, entra el tema de la metodología de trabajo que les quiero proponer, porque hasta ahora hemos tenido cierta metodología de trabajo que nos ha ayudado, pero encontrándome con estas 4 disciplinas de la ejecución, creo que se clarifica muchísimo más una estructura interesante. Y en la medida en la que podamos tenerlo, pues vamos a atender siempre a nuestra cultura empoderadora que reforzamos semana tras semana, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que habla este libro de las 4 disciplinas de la ejecución es de definir una MCI. MCI significa meta crucialmente importante. O sea, es crucial que alcancemos esa meta. Si no alcanzamos esa meta, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, hay formas distintas de definir la meta crucialmente importante. No necesariamente es tenemos que vender tanto al mes. Eso obviamente sí suele ser una de las metas crucialmente importantes más típicas que hay, pero dependiendo de la etapa en la que estamos en la empresa o dentro de un proyecto, quizás la meta crucialmente importante podría ser, eh, no sé, elevar nuestros porcentajes de satisfacción al cliente, por decir algo, porque sabemos que estamos terrible ahí y esa es la meta crucialmente importante en la que nos vamos a enfocar en el próximo semestre. En nuestro caso, muy probablemente sea una meta en el área de ventas, pero bueno, eso lo vamos a ver ya después. Otra forma de llamar esa meta crucialmente importante, aunque no me encanta la palabra, pero yo creo que es muy fácil de imaginar, es decir, este es nuestro objetivo de guerra, ¿ok? O sea, nosotros vamos a conquistar esta isla y entonces estamos todos claros que este es el objetivo al que estamos yendo. Es muy importante lograr que ese objetivo esté muy, muy, muy claro en la mente de cada uno de ustedes. Porque si el objetivo es, vamos a montar un restaurante, como siempre dice Santiago, que a mí me encanta ese ejemplo, pero entonces para Danielito lo que vamos a montar es un restaurante que vende pollo en brasas y de alta rotación, pero para Daniela el objetivo en su cabeza es vamos a montar un restaurante de ultralujo donde se sirven 16 personas a la noche y es una cena de autor. Definitivamente no vamos a llegar a la conquista de ese objetivo de guerra porque uno de ustedes está imaginando una cosa y el otro está imaginando algo diametralmente opuesto. Entonces, hoy vamos a definir esa meta crucialmente importante de una forma lo más clara posible. Eso no se logra en 20 minutos. Si hoy, después de la sesión, que vamos a ver ahora cómo se hace, nos queda abierto un espacio, tendremos que fijar una segunda sesión larga de trabajo, ¿ok? Para poder definir esa meta crucialmente importante, vamos a estar viendo cuál es el resultado actual. O sea, vamos a usar los resultados del año pasado para poder ver dónde estamos y cuál es el resultado deseado. Eso es algo siempre muy importante decir de dónde vengo y a dónde estoy y a dónde voy. Porque no es solamente, yo quiero subir al Everest. Ajá, pero si nunca has ni siquiera caminado media hora, no vas a poder subir al Everest. O sea, si tu resultado actual es haber caminado 1 hora a 5 kilómetros por hora, bueno, entonces tu resultado deseado es caminar 1 hora a, o sea, 7 kilómetros por hora. No sé, no, definitivamente lo mío no es caminar. Pero sí vamos a estar viendo el resultado actual. Yo traigo los resultados aquí para que ustedes puedan ver con mucha claridad de números, volúmenes de venta por tipo de servicio, por país donde hemos estado, cantidad de dinero. O sea, esa información la vamos a tener a la mano, cantidad de diagnósticos gratuitos que hemos hecho, o sea, para poder tener esa información y decir a dónde ahora quiero llegar. Y luego en el libro habla de definir 3 batallas. Por eso el tema de objetivo de guerra no me gusta como concepto porque es muy violento, pero a la hora de, si eliminamos la violencia,
digamos, un objetivo de conquistar, no sé, a una persona, podría ser una forma distinta de verla, nosotros podemos saber que hay muchas batallas, o sea, muchas vías para lograr eso, pero no podemos hablar de las 25 ideas que tenemos para poder lograr esto. Vamos a hablar de 3, y solo 3, quizás 2. Eso va en línea con lo que vimos la otra vez de cómo manejar una agenda de proyectos. No podemos tener 20 proyectos a la vez. Aquello en lo que te enfocas es lo que crece, y vamos a definir ese foco, porque si no, nos vamos a dispersar. Entonces, vamos a estar utilizando este cuadro, donde vamos a poner, primero, vaciamos las 25 ideas, ¿ok? Yo ahí puse 5 renglones, pero 25 ideas. Todas las ideas serán bienvenidas. Después vamos a poner cuál es el resultado actual de cada una de esas ideas. Quizás nunca la hemos probado, el resultado actual es 0. Después vamos a poner cuál es el resultado deseado. Después vamos a poner una fecha límite y después nos vamos a sentar a clasificar. 1, 2, 3, 4, 5. 1 siendo prioridad la más importante, 5 siendo, sí está chévere, pero quizás no tanto. Y así vamos a reducir a una, ¿ok? Va a ser doloroso, no va a ser tan lindo y agradable como uno dice, ay, pero yo quiero todo. Hay una frase que a mí me cambió la vida, que es, todo se puede, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, ¿vamos a poder hacer todo? Sí, pero con orden, foco o sea, ¿se acuerdan ese ejercicio? No sé si recuerdan, lo podríamos grabar en otra sesión de EPI University solo para que quede grabado, el ejercicio de las 3 columnas que hicimos del multitasking. Ok, ahí veo que Laura dice sí. Y se acuerdan que fue como, wow, ok, definitivamente el foco es impresionante porque es ahí donde entonces todo sí se puede. Si yo hago 20 cosas a la vez, no voy a lograr ninguna. Si yo hago una por vez, voy a lograr las 20. Solo como recordatorio, que ya lo vimos antes, un poco de Covey, Burkeman, Brendan Burchard. Covey decía que hay que primero meter las piedras grandes para después meter la arena, para después meter el agua. ¿Recuerdan esa analogía? Pero entonces Burkeman dijo algo muy importante, que dijo que eso es muy lindo como analogía y como metáfora, pero ¿qué pasa cuando tengo más piedras grandes que las que caben dentro del frasco? Entonces, esas ideas, esa cantidad de ideas para MSI, probablemente sean un montón de piedras grandes y vamos a tener que elegir las piedras grandes que vamos a meter y las demás las vamos a dejar de lado para el siguiente semestre, para el año que viene. Por suerte, nosotros somos un equipo que estamos siempre enfocados en vivir juntos hasta el final de nuestros días y ser un equipo de largo plazo todos unidos, y ojalá que sea siempre así. Y entonces, bueno, tendremos paciencia, que es yo creo que una virtud muy importante en el mundo de los negocios, en el mundo familiar y en el mundo de la vida del ser humano, tener paciencia. Entonces, recordemos que esas piedras grandes tienen que caber, y les vuelvo a mencionar el tema de cómo agendar, ¿ok? Se los voy a explicar solo aquí para que recordemos nuevamente, ¿no? O sea, 2, 3, lo que se llaman proyectos o batallas. Eso no más, porque si no, nos vamos a desenfocar. Entonces, bueno, una vez tengamos la MSI definitiva, o sea, la meta crucialmente importante, definitiva, ya definitiva, después de haber estado un ratito pensando cuál es la que de verdad nos va a impactar más, cuál es en la que nosotros podemos impactar en el corto plazo más, porque quizás hay una muy importante, muy grande, como escribir el libro, que sabemos que eso es importante, pero quizás esa es de más mediano plazo, y si no alcanzamos quizás algunas metas crucialmente importantes antes de llegar a esto, no podremos tener el pulmón para llegar aquí. O sea, eso lo vamos a ver quizás como un camino. Entonces, una vez definida esa meta y estemos todos muy claros de cuál es la meta, habiendo aclarado detalles, cómo se ve cuando estemos ahí, cómo vamos a reconocer que llegamos a esa meta, eso es fundamental, lo vamos a dejar escrito. O sea, nos vamos a dar cuenta que llegamos a esa meta porque va a haber pasado A, B y C. O sea, algo que no es que es interpretativo, no es que es mi opinión versus la tuya, no es que hay en el permisivismo de, bueno, más o menos llegamos. No, no, no. Esto es la forma más clara posible, ¿ok? Entonces, una vez decidamos cuál es esa MSI definitiva, vamos a tomar la decisión de si nos vamos a enfocar en resultados o en comportamientos. Y quizás cada uno de ustedes en su departamento tome una decisión distinta. La idea es que ustedes desde su departamento vean cuáles son esas 3 batallas que yo puedo librar, o 2 batallas,
que me permitan a mí contribuir para llegar a esa MSI definitiva. Entonces, les pongo la diferencia entre resultados y comportamientos. Por ejemplo, un resultado pequeño, nos podemos llegar a confundir y decir, ah, bueno, vamos a vender 5% más, vamos a vender 3% más, vamos a vender no sé, un curso más por semana. Eso es un resultado pequeño, pero que no está en nuestras manos. Lástima, no les puse aquí el modelo de aceptación, el modelo de lo que está en mis manos y lo que no está en mis manos. Que alguien me compre no está en mis manos. No, yo no puedo obligar a nadie a hacer eso. Que yo haga 5 propuestas nuevas por semana, sí está en mis manos. Que yo me tome el tiempo para poder, o sea, que yo aparte de mi agenda 1 hora semanal para analizar propuestas fallidas, para entonces ver cómo mejorarlas, y para analizar propuestas que funcionaron, para entonces replicarlas, eso está en mis manos. Pero decidir que alguien me compre no está en mis manos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un resultado pequeño? Por decir un ejemplo de nuestra empresa simple, hacer un live por semana. Es un resultado pequeño, simple, medible, que lo puedo poner SMART, ¿se acuerdan? Específico, medible, es accionable, está relacionado con nuestro trabajo, y la T, que es de temporalidad, o sea, le puedo poner una temporalidad. Entonces, eso es un resultado concreto y pequeño. Si nosotros definimos que esa batalla, al librar, nos va a acercar a nuestra meta crucialmente importante, entonces vamos a decidir que esa batalla va. Pero no nos confundamos con batallas que no están en nuestras manos lograr. O sea, tener 10 comentarios positivos en redes por semana no está en mis manos. A menos de que yo llame a 10 amigos y les diga, ponme un comentario positivo en redes. O sea, todo lo que tenga que ver con algo que no está en mis manos, no puede estar puesto como una batalla. ¿Eso está claro? Y cuidado, porque nos podemos llegar a confundir muy fácilmente acá. O sea, el libro le dedica un montón de tiempo a tener cuidado con este punto de no confundirse, porque es muy fácil que los equipos terminen conduciéndose hacia ese tipo de, de resultado que queremos ver, y eso no es más que la mega meta crucialmente importante picada en pedacitos, y no es, o sea, no está en mis manos. Tiene que estar en mis manos la batalla que voy a librar. Tiene que ser algo que yo puedo hacer y que yo puedo corregir en el camino. La otra forma de ver las batallas es con comportamientos, que yo puedo empezar a tomar la decisión. Ellos ahí ponen un ejemplo muy ilustrativo de un hotel, donde uno de los comportamientos claves que ellos tenían era, vamos a ver si era, a cada persona que llegaba con una maleta, como que darle el ticket inmediatamente de cuál es su maleta. O sea, algo por el estilo. Otro comportamiento clave ellos ponían como ejemplo en un supermercado. Un comportamiento clave para ellos era pasar por los anaqueles de, qué sé yo, tales productos 3 veces al día para verificar si faltaba o no producto en el anaquel. Entonces, bueno, en vez de pasar una vez al día, el comportamiento clave a cambiar es pasar 3 veces al día. O sea, eso es un comportamiento, o sea, es algo distinto que yo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, lo hablábamos la vez pasada cuando hablamos del poder del Gmail, ¿no? O sea, enviar emails de seguimiento preprogramados. Apenas yo cierro cualquier reunión con un cliente, o sea, yo armo el email, me toma 5 minutos armarlo, y es un email de seguimiento preprogramado para el siguiente lunes, en los lunes de seguimiento, como es nuestro hábito y dentro de la empresa. Entonces, bueno, sí, yo sé que eso existe, pero quizás no lo estoy poniendo en práctica. Entonces, yo considero que ese es un comportamiento clave que yo puedo incorporar, pequeño, un nuevo hábito que me va a acercar a mi meta. O otro comportamiento clave es, a los 6 meses me voy a poner en mi agenda ofrecer tales cosas para poder lograr tal cosa. No sé. En el área técnica, un comportamiento clave que, por ejemplo, nosotros identificamos el año pasado era, no me acuerdo si Daniel lo hace los lunes, los viernes, no sé, él dirá, borrar el caché de la memoria de la computadora, de la página de cursos, porque eso nos minimiza el volumen de problemas de nuestros clientes de ingresar. Es un comportamiento, eso es un hábito que yo puedo hacer, que me disminuye después la necesidad de tener que ir a salvar personas en el área técnica. Entonces, claro, dependiendo de cuál es esa meta crucialmente importante que vamos a definir, cada uno va a ver si hace falta un resultado pequeño y 2 comportamientos claves, o viceversa. ¿Está clara la diferencia entre resultado y comportamiento?
Ok, bien, veo que sí. Verán que es una metodología. Pero bueno, una vez definidas esas pequeñas batallas, lo vamos a vaciar aquí, que esto ya lo vimos la vez pasada, que es en esos 3 proyectos con sus 5 cosas que yo tengo que hacer para mover ese proyecto hacia adelante. Quizás son cosas simples. Es ponerme un recordatorio todos los días a las 8 de la mañana de escribir el email de seguimiento apenas cierro el cliente. O conseguirme un accountability partner, que lo hablábamos la vez pasada, para que me ayude a mantenerme al día con este otro comportamiento que yo estoy queriendo hacer. O sea, no necesariamente tienen que ser mega cosas las que vamos a hacer. Por favor, recordemos que la productividad no es aleatoria, es intencional. Eso es muy importante. Nosotros estamos reforzando con esto de las 4 disciplinas de la ejecución lo que siempre decimos, que es que la SED es más importante que las TICs. O sea, la constancia, esfuerzo y disciplina va a ser mucho más importante que cualquier talento que nosotros traigamos, la inteligencia que traigamos o la circunstancia que nos rodea. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es reforzando la parte de la disciplina. Entonces, bueno, las primeras 2 disciplinas de la ejecución son crear la meta crucialmente importante y tenerla visible. Ustedes, cada uno de ustedes, quiero que al final, cuando ya la tengamos, se la impriman en la computadora, se la pongan como en fondo de pantalla, no sé. O sea, vamos a cada uno buscar nuestro mecanismo porque no estamos en un mismo lugar, pero sí quizás este viernes compartir una foto de, miren, así es como la tengo visible. O sea, así es como yo decidí tener este recordatorio permanente. O sea, eso en el mundo de, no sé, de perder peso, si mi peso es ideal es 60 kilos y yo agarro y escribo un papelito que dice 60 kilos y lo pego en mi espejo todas las mañanas, me voy a acordar que yo tengo esa meta. Entonces, vamos a buscar el mecanismo para que la meta esté muy visible. Esa es la primera disciplina, tener la meta en el top of mind, arriba de mi mente, por los próximos 6 meses, esa es la meta, cada vez que lo hablemos lo vamos a volver a repetir y vamos a tenerlo y vamos a impulsarnos y no, ustedes pueden hacer seguimiento y cómo vamos y cómo va la cosa, o sea, tenerla presente. La segunda disciplina es picarla en pedacitos, o sea, cuáles son las batallas a librar. Esa es la segunda disciplina. Luego vienen la tercera y la cuarta disciplina, que yo se las voy a explicar juntas, por un tema también de tiempo, porque además me parece que van muy de la mano. La tercera disciplina dice, o sea, es crear un tablero, porque aquello que no se mide no se puede mejorar. Eso decía Peter Drucker, es uno de los gurús de la gerencia en el planeta Tierra, y es lo mismo, volvamos al ejemplo tan simple de perder peso. Si yo estoy perdiendo peso y no me estoy pesando, puede ser que quizás me dé cuenta que me quedan mejor los pantalones, pero si yo me estoy pesando, estoy midiendo y entonces puedo mejorar. Si yo estoy, no sé, si mi meta tiene que ver con satisfacción al cliente y yo no mido la satisfacción al cliente, sino dentro de 12 meses, no voy a poder saber cómo voy. Y él habla, o sea, en el libro, dice algo muy, muy interesante. Él dice, imagínense un juego de básquet, no sé si ustedes alguna vez han visto un juego de básquetbol, la velocidad a la que se meten las canastas, ¿no? A diferencia de un juego de fútbol o soccer, que quizás hay 2 goles y bueno, te lo puedes acordar cómo va el, el, el score, o sea, cómo va el juego. En el juego de básquetbol hay gente que apunta, no sé, 90 puntos, 80 puntos. Entonces, si tú no vas viendo permanentemente el tablero y alguien no te va marcando cómo vas, va a llegar un punto en que los 2 equipos se van a mirar y que, bueno, ¿quién está ganando? O sea, ¿cómo vamos? No tenemos idea de cómo vamos, ¿no? Entonces, hay que crear tableros que nos resulten útiles a nosotros. No tableros prehechos por otra persona. No tienen que ser tableros complejos. En la medida de lo posible, tableros hasta divertidos. Danielito comentó que él le interesaba un poco hacer análisis de data y empezar a mirar eso. Te invito, Danielito, a que nos ayudes a crear quizás tableros de seguimiento de data. O sea, por ejemplo, para mí es muy importante los martes de formación este año. O sea, se los he mencionado mucho. Sacamos EPI University. Entonces, quizás, por ejemplo, un tablero de seguimiento de martes de formación en cuanto a asistencia, quiénes vienen, tiempo de duración, como si se subió a EPI University. O sea, eso sería, por ejemplo, un tablero, pero no complejo, porque si es muy complejo, nadie lo va a entender. O sea, si en el juego de básquetbol, además de medir canastas, van a medir, no sé,
tiempo entre canastas y van a medir, no sé, cosas muy estrambóticas y raras, no lo van a poder entender. Entonces, esa tercera disciplina, que es crear un tablero, llenar el tablero y hacer seguimiento, o sea, y tener el tablero presente, es una disciplina súper importante. Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo porque nos provee de la estructura también necesaria para el logro y al mismo tiempo nos provee la motivación. Porque si yo no veo, bueno, es como los viernes reconoce tus logros, ¿no? O sea, es un poco equivalente a nuestro tablero, nuestro muro de logros, que en nuestro caso es un muro donde las personas van escribiendo. Y en la medida en la que ese muro no se está llenando, yo me voy dando cuenta que no está funcionando el reconocer tus logros. Si las personas no vienen a las reuniones, no hablan, no llenan el muro, y para nosotros es una meta crucial a nivel equipo que estemos entendiendo el tema de los logros, entonces tenemos que buscar otro tipo de tablero o darnos cuenta que en realidad en nuestro caso quizás ya lo tenemos muy incorporado y va conversacional. Pero son temas importantes a ver y no necesariamente el tablero siempre tiene que ser el mismo. Todo lo contrario. Podemos ser creativos e ir cambiándolo porque si no, nos vamos a aburrir. Y cuando nos aburrimos, deja de ser excitante. ¿Ok? Esa es la tercera disciplina. ¿Está claro lo del tablero? O sea, tablero, medidor de puntaje, lo que sea. Y en la cuarta disciplina fundamental, el poder del seguimiento. Porque si yo hago el tablero y está todo hermosísimo y hoy nos reunimos y definimos la meta y definimos las batallas, pero resulta que la semana que viene no hacemos seguimiento, la semana de arriba nos olvidamos de qué se trataba y la cuarta y quinta de arriba ya nos olvidamos de todo esto y perdimos tiempo. Y vamos a volver a caer en el día a día. Ellos lo llaman el torbellino. En el libro él habla del torbellino. Torbellino es el día a día, es lo que hacemos todos los días. Laura se despierta y revisa su plan de trabajo, ve a ver a dónde está cada cliente, qué hay que mandar, qué no hay que mandar, y Belice mira la parte administrativa, qué falta pagar, qué falta registrar. O sea, eso es el torbellino, ese es el día a día y el torbellino va a ocurrir sí o sí. Pero esto tiene que tener un espacio de seguimiento en agenda para robarle un poquito de tiempo a ese torbellino y robarle un poquito de esa distracción que produce el torbellino y meterle el foco necesario para que lo logremos. Una vez lo logremos, quizás se vuelva parte del torbellino y volveremos a hacer esta reunión para volver a definir metas crucialmente importantes. Pero si no ponemos el seguimiento como parte de la agenda, no lo vamos a lograr. Por eso hoy, una de las cosas que vamos a hablar es en qué momento vamos a hacer, por ejemplo, el plan de acción y desarrollo. Porque el plan de acción y desarrollo es parte fundamental de poder ver qué me falta hoy para poder realizar el trabajo de manera óptima y de parte de quién necesito qué. O sea, lo que vimos en la otra sesión de formación es una herramienta para poder incorporar a esto y poder entonces decir, podemos librar las batallas, ¿ok? De eso se trataba el día de hoy, de poder ver esta metodología y ponerla en práctica. Entonces, a partir de hoy, vamos a empezar a poner esto en uso y semanalmente vamos a tener nuestras sesiones de seguimiento y nuestras sesiones de planificación y básicamente, pues, de logro para que podamos cada vez más tener esa sensación de wow, mira lo que estamos logrando, porque recordemos que el permisivismo es una forma muy sutil de maltrato y si nosotros no tenemos logro, no vamos a tener esa sensación y no va a ser bueno para nosotros. O sea, realmente la sensación de logro es algo importante. Entonces, bueno, para quienes hayan visto esto grabado, espero la metodología les funcione, espero que les guste, espero que les resulte útil y esperamos sus comentarios, que se suscriban al canal y nos comenten cómo les está yendo con EPI University y estas formaciones semanales que estamos ofreciendo internamente y externamente para que otros también se beneficien y puedan, junto con sus equipos, lograr cada vez mucho más.